Bueno, bienvenidos cada uno de los que, gracias al Señor, logramos llegar. Quiero continuar en esta serie y en el desafío de lo que el Señor nos ha dado. La serie en la cual estamos es la serie Conquista, así que vamos a estar en una serie de mensajes que nos está invitando entonces a este logro, a las metas de lo que significa una conquista. Una conquista es una meta a lograr, y esta meta a lograr involucra primero visualizar qué es lo que debemos alcanzar. Creo que en alguna medida nos dimos cuenta que la conquista, según los mensajes anteriores, radican en gran parte en que los primeros conquistados por Dios debemos ser nosotros mismos. Es imposible ser representante de nuestro Dios soberano sin que Él hubiera pasado por un trato con nosotros. Él no nos hubiera tratado antes. Es decir, alguien que ha sido sanado del alma puede compartir la sanidad del alma y su proceso para que, una vez que se encuentre con Dios, reciba el beneficio que Él ya aporta. Es imposible representar el reino de Dios sin una experiencia, sin una vivencia. Para Dios, el conocimiento no es información mental. Para Dios, el conocimiento es experiencia, es una vivencia. La Biblia dice que nuestro Señor, por su conocimiento, siendo el siervo justo, en Isaías capítulo 53, verso 11, dice: mi siervo justo justificará a muchos, dice, por su conocimiento, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, el conocimiento del cual habla el Señor y lo profetiza el Señor mismo a través de Isaías y cómo iba a repercutir en Jesús, es que el conocimiento nunca fue un listado que Jesús leyó acerca de la maldad y cómo opera en el hombre, sino que actuó en su propia persona. Cuando alguien, bíblicamente hablando, dice conocer o tener un conocimiento, es que necesariamente debe haber pasado por una experiencia con Dios, una vivencia. Tú no conoces realmente. La Biblia dice que Adán conoció a su mujer, es decir, se hizo uno con ella. El verdadero conocer no es manejar solo información. Hay gente que dice: bueno, yo conozco al pastor Héctor García. Es el pastor que le gusta subir cerro, anda inventando cosas para los demás, que me hace el gesto, le gusta comer. Pero tú tienes información y puedes decir que lo conoces o tener la tentación a decir que lo conoces, pero realmente quien lo conoce es su esposa. Entonces, entendimos que para conquistar, primero las metas tienen que provenir de Dios. Porque pudiera ser que nosotros nos inventemos algunas metas en el camino. Hasta es probable que tengamos que reenfocar algunas tareas a las cuales nos estamos dedicando apasionadamente, y que es posible y a lo mejor no sea lo que Dios quiere que alcancemos. A eso en la Biblia se le llama afán, la ansiedad, el afán o el querer conquistar, lograr metas, pero que no proceden del desafío que Dios se ha planteado, sino que proceden del corazón nuestro. Yo quiero lograr esto, yo me levanto y me esfuerzo por lograr. Ese afán a muchos los tiene comprometidos apasionadamente, pero no necesariamente y bajo ningún punto de vista doblegará a Dios. Dios es súper seguro de sí mismo y sabe lo que quiere lograr contigo y conmigo y con nosotros. Y entonces, en el transcurso de esta serie de mensajes, hemos venido poniendo un orden. La conquista, en primer lugar, es una meta que Dios se plantea, ¿no? Lo que Él quiere que conquistemos es lo que Él nos dice. Nos dijo entonces, ¿cierto?, ordenadamente, que para lograr esa conquista íbamos a tener que reenfocarnos. ¿Dónde? En que nosotros tenemos que ser o tener algunos ajustes para pensar y sentir como Él quiere. La primera conquista está en nosotros,
en que nosotros dobleguemos muchas ideas personales y dejemos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Después, complementando aquello, nos dijo que teníamos que sanar nuestra alma, que un alma herida es muy difícil que tenga la objetividad de pensar y sentir como corresponde, porque el filtro equivocado del daño que tiene en su propia persona le regala conclusiones que ya están torcidas. Aunque a alguien que tiene problemas en su alma, aunque Dios le habla, no lo entiende como corresponde. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no lo está conociendo, no se está haciendo uno con Él. El que quiere tener una relación con el Señor solo de información, no va a lograr capturar el verdadero llamado. Dios quiere que seamos uno con Él. Él quiere compartir su naturaleza con nosotros. El apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Algunos se creen el cuento y creen que son dioses. El único es nuestro Dios, pero Él nos quiere hacer parte de sus beneficios, de sus recursos, de sus atributos. Y hoy día quiero complementar en que los procesos de vida, de conquista con Dios, van a involucrar siempre y necesariamente una vida de oración. La oración, cuando uno tiene malas ideas o ha tenido malos acercamientos a la vida de oración, en una primera instancia se asocia con un castigo. Así nos decían, me contaban, pues yo llegué viejo al Señor, pero los que crecieron en la iglesia me contaban que les decían a los niños: pórtate bien o te mando a orar. Así que orar era un castigo. Orar era como una cosa, lo peor a lo cual te puede ocurrir es pasar tiempo con Dios. El tremendo castigo era: si no te portas bien, te mando a la sala de tortura. Igual oración. Pésimo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es la vida de oración? La vida de oración es la expresión de la intimidad a la cual Dios nos está llamando a desarrollar de manera permanente. Y esa vida permanente me hace entender y nos hace entender que a Dios le interesa relacionarse con nosotros permanentemente. Si tú y yo tenemos una mentalidad religiosa o desarrollamos una fe institucional, creemos que con Dios hay que desarrollar una formalidad, por ejemplo, y asumimos cosas incorrectas como pensar que Dios está solamente en un culto o en una reunión, cuando Él quiere que tú seas el lugar de reunión con Él. Dios quiere que tú seas un lugar de encuentro permanente con su presencia. Bien de niños el ejemplo que siempre pongo, pero se me viene a la mente cada vez que predico. Cuando muchos años atrás nuestros hijos estaban pequeños, estábamos vacacionando junto a la familia de Juan José y Lucas quería que saliéramos, pero estaba a punto de llover. Estábamos haciendo camping y está a punto de llover y le dice: papá, yo no quiero que llueva. Y le dice, Juanjo le dice: bueno, si no quieres que llueva, ora al Señor y pídele que no llueva. Y él, pequeñito, lo miró y le dijo: ya, ¿y dónde está Dios? Para ir a conversar con Él. Pues, o sea, entonces Juanjo le dijo: bueno, en tu corazón. Entonces él se levantó la polera y empezó a conversar así: Señor, yo te pido que mañana no llueva. Literal, ¿no? No llovió. Se despejó a los minutos, fue muy pintoresco para nosotros, pero la manera en como él lo veía era literal. Y si bien es cierto, nosotros decimos que Dios está en nuestro corazón, eso significa que es como una parábola que te está diciendo: Dios quiere vivir contigo, quiere habitar dentro de ti contigo, pero la morada hay que tenerla limpia. La morada tiene que ser una casa digna del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y entonces la invitación a la santidad no es para no irse al infierno o no para salvarse de las condenaciones, sino para disfrutar la plenitud de Dios. Él es un Dios pleno, no está interesado en que seamos gente asustada, sino gente confiada que lo conoce. La vida de oración, usted va a ver, si va a una librería,
de fe, de los hijos de fe, se va a encontrar con muchos testimonios de gente que se ha dado a la vida de oración y en ese contexto cambió su ser, cambió su vida, porque aprendió a desarrollar la intimidad que es la invitación de la vida de oración. El que no ora, o sea, si tú me dices, yo tengo fe y no desarrollas una vida de oración, tú tienes una creencia. Porque Dios es vida, Dios quiere que tú lo hagas partícipe siempre de tu ser, completamente. Tu oración no es menos importante que la de otro. Tu hablar, tu sentir, tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos para el Señor son importantes, son muy importantes. Y el que logra hacerse cercano al Señor, la naturaleza de Él le va regalando convicciones que tienen que ver con esa identidad que es Dios, es puro, Dios es santo. Por ejemplo, ¿qué te parece esta oración? Señor, te pido que tú me guardes en el robo que voy a hacer esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? Y si alguien tiene una convicción plena, Señor, yo te pido por favor que cuando esté traficando drogas no me pillen. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te genera eso? Y piden protección, pero suena contradictorio cuando hablamos de Dios, ¿verdad? De nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es puro. Entonces las oraciones van a ir siendo, y la vida de oración, quien se encarga de irla afinando es Dios mismo. Tú no oras hoy día como cuando partiste orando. La gente que ha tomado la decisión de desarrollar una disciplina de vida de oración, dice, ok, voy a orar, se siente motivado, voy a cambiar el mundo, mis circunstancias orando, y voy a orar todo este día. Pero en 7 minutos ya no tiene nada más que decirle al Señor, porque así partimos. Y generalmente nuestros principios en la vida de oración son exponerle a Dios las cosas que yo quiero que ocurran, lo que yo necesito, mis necesidades. Señor, yo te pido esto, te pido lo otro. Y dice, está orando al Señor. Y está bien, está aprendiendo. Pero Dios nos dejó una pauta ordenada cuando el Señor conversa con sus discípulos que le hacen una muy buena petición. Esta es una muy buena petición de todo discípulo del Señor. Enséñame a orar, Señor. Y cuando Él les dice, bueno, les voy a dar un modelo de oración, no para que lo repitan como loros, sino para que entiendan cuáles son los principios de oración. Número 1, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, la primera impresión con la cual yo tengo que venir al Señor es reconociéndolo a Él. Yo sé que traemos un listado gigante de peticiones y necesidades, y que en su momento y en su contexto tenemos y tendremos la oportunidad de exponerlas, pero cuando me dirijo a conversar con el Señor, lo primero que tengo que hacer es reconocer que Él es el Dios Todopoderoso. No estoy conversando con cualquiera. No es como de repente tan empáticos que queremos ser con la sociedad y caerle tan bien y decir aquí voy a conversar con Don Jecho, no. Él es el Señor, la máxima autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, tú eres digno de ser reconocido. Señor, tú eres santo. Esa es una buena manera de iniciar tu conversación para orar con Él. Porque créeme que si no entramos en esa definición correcta, pensamos que al Señor lo mandamos. Mira, la vida de oración de algunos es que ellos mandan a Jesús a hacer las cosas que ellos no hacen. Señor, te pido que tú bendiga a los huérfanos, a las viudas, bendice al otro, dale ropa al que está allá, Señor, soluciónale la vida a este. Y mandamos al Señor en nuestra oración a hacer todo aquello que nos corresponde a nosotros. Por no practicar el orden correcto. Cuando tú inicies tu vida de oración, santifica su nombre y no caigamos en los juegos ridículos que lo hacen un tema semántico. Reconoce su identidad. Tú eres mi Padre, eres nuestro Padre, no es solo el mía,
En la oración modelo nos dice, practiquen de inmediato la vida colectiva. Padre nuestro, así que no hay ninguno que tenga una super exclusividad aquí. Es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces te inserta de inmediato en una familia. No soy único, no soy solo. Padre nuestro, ¡ay! Hay más como yo, sí. Y todos nosotros conformamos la familia en la cual Él nos ha regalado la dignidad de ser sus hijos, que nos adoptó. Padre nuestro, tú estás en los cielos y eres santo. Así que pasar un tiempo reconociendo la santidad de Dios es un súper buen modelo para iniciar recién una conversación con Él. Porque te regala el orden correcto. Él es alto, sublime, grande, todopoderoso. Y yo soy su hijo, pero los atributos que yo tengo, incomparablemente distintos. Y después de reconocer esa santidad, dice, bueno, y después inicien como corresponde, según el orden que ahí va. No quiero hablarte de la oración modelo, te lo dejo ahí, para que tú lo busques y encuentres por lo menos los 5 elementos con los cuales hay que dirigirse en oración, según esa oración modelo. En un momento determinado vienen las peticiones. Bueno, busque por favor Marcos capítulo 11, vamos a hablar de la oración, la vida de oración en la conquista. Capítulo 11, verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El contexto de esta conversación que tienen los discípulos con el Señor tiene un pequeño incidente antes. En unos párrafos un poco más adelante, habla de un momento en el cual el Señor tuvo hambre y dice que quiere encontrar frutos en una higuera. Y es bien raro, es todo un misterio ese, porque dice que aunque no era tiempo de frutos, el Señor dijo, quiero encontrar frutos ahí. Y como no los encontró, le dijo y le soltó una tremenda palabra, y la secó literalmente, porque en Marcos 11, esto está del verso 12 al 14, dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto, y lo oyeron sus discípulos. Así que ahí está el discipulado uno a uno, ¿cierto? O bien cercano, donde está no la información, sino va la demostración. ¿Cómo se discipula? Dando ejemplos. Mira, oraremos, ¿ok? Y ahora debe ocurrir esto. Porque si no, todos seríamos discípulos de internet. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más, jamás nadie tome fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Ok? Eso fue algo que ocurrió en los días anteriores, y posteriormente están en el camino, y a la mañana siguiente volvieron a pasar por el mismo lugar, ¿ves? Ocurrió algo, el Señor soltó una palabra, fue raro, le habló una higuera, y le molestó que no hubieran frutos en los tiempos que no deberían haber frutos. Algunos dicen, bueno, a lo mejor se estaba cobrando una cuenta pasada desde el huerto del Edén. No sé, ahí han especulado muchas cosas. Pero cuando pasaron a la mañana siguiente, vieron que la higuera literalmente estaba seca. ¡Wow! Y eso fue sorprendente, porque cuando las demostraciones del reino se palpan, es diferente. No podríamos solo hablar de grandes conceptos teológicos. Si no hay demostración, significa que estamos cantinfleándonos.
Si decimos que Dios sana, si decimos que Dios libera, tiene que ocurrir la sanidad, tiene que ocurrir la liberación. De lo contrario, hay que irse a la vida de oración de nuevo, porque aquí está el meollo. Dice, cuando pasaron a la mañana siguiente, Pedro se acordó de lo que había dicho el maestro y le dice, mira, la higuera que maldijiste, mira la palabra maldición. ¿Jesús maldice? Ay, no, si Él es solo bendición. No, hay momentos donde Él suelta algún tipo de juicio y le dice, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y un texto original que habla mejor de esto, no dice literalmente tened fe en Dios, sino dice, el texto original dice, tened la fe de Dios. Tener la fe de Dios es manejar la sustancia de cómo Dios cree dentro de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que la fe es un regalo, es un don. ¿Y qué nos regala la fe cuando proviene de Dios? Una manera de creer sobrenaturalmente. Una manera de ir por encima de cómo es que los demás, o lo racional, o la mente tradicional está mirando las circunstancias. Cuando alguien ha sido inyectado por el hablar de Dios, el hablar de Dios tiene esta fe, contiene esta sustancia que proviene de Dios, y cuando Él te habla una palabra de fe, te regala una convicción. ¿Para qué? Para que esta fe se mueva desde dentro tuyo y logre provocar lo que se ha propuesto Dios en sí mismo. Dice, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y aquí va el gran consejo, y dice, y no dudar en su corazón. Volvemos al mismo concepto de lo que hemos tratado. Un corazón herido, Dios le da una palabra de fe y le dice, anímate a hablar lo que yo soy capaz de hacerlo. Pero si ese corazón no tiene la solvencia, no tiene la seguridad, no tiene la sanidad, el que va a echar abajo el principio que Dios mismo quiere echar y emprender, que logre el objetivo, va a dudar y él va a abortar la misión de fe. ¿Por qué está la duda en el corazón? Bueno, ahí están nuestras inseguridades. ¿Cuántas veces te ha ocurrido, en el nombre del Señor lo haré? Ay, ¿resultará o no resultará? Ok, hay que partir de nuevo. Porque cuando iniciamos la carrera íbamos re bien, pero cuando pasó por mis convicciones personales, si alguien, vuelvo al mismo ejemplo de las semanas anteriores, si alguien tiene una autoestima baja, cuando Dios le hable, él va a abortar personalmente lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque dice, no soy digno, no me lo merezco, no, conmigo no. Puede resultarle a cualquier otra persona, pero a mí no. Entonces, el Señor dice que va a llegar un momento en donde si tú te animas a hablar lo que dice el Señor, dice, es tal el poder que podrías decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Pero para que eso resulte, no tiene que haber duda en el corazón. ¿Por qué la incredulidad es la gran antife? Porque es el caldo de cultivo que el diablo ha usado en nuestras inseguridades, en todos los momentos en donde nosotros decimos, bueno, es que para los demás sí, pero para mí no. Y después añade, dice, si él no duda en su corazón, y dice, si no creyere que será hecho lo que dice, hay que estar como súper convencido, ¿no? Va a ocurrir, lo que estoy diciendo va a ocurrir, pero la fuente de esa convicción tiene que haber sido una vida de oración. De lo contrario, estaríamos frente al piensa positivo. Y el piensa positivo hace que mucha gente ande decretando cosas desde los púlpitos que nacen en su corazón, practicando verdadera brujería. Están enojados con alguien y quieren hacer uso de sus recursos espirituales, y entonces alguien, no sé, hizo algo que no era de su agrado y dicen, yo soy una autoridad del Señor, y aquí va el decreto de fe que nunca le dijo Dios, pero nace de su corazón herido, y empiezan a maldecir, ¿no? Que le caigan los rayos, los juicios, y que aprendan a respetarnos, y que... No, querido. Las palabras que Dios manda a hablar son las que nacen de la intimidad con Él. Nosotros no podemos superponer nuestro corazón, un corazón enojado,
¿Has visto alguna vez? La Biblia dice que el hermano ofendido es como una torre fortificada. ¿Has visto alguna vez un hermano ofendido? Y cuando está ofendido, ¿cómo habla? Incluso puede querer vincularse con la vida de Dios y la vida de fe, pero desde la ofensa va a estar maldiciendo y echando abajo todo lo que él considera que debería ocurrir desde su enojo. Por eso las conquistas con Dios tienen que pasar por el examen de representar realmente a Dios y lo que Él quiere y no apropiarnos de los recursos del Señor para creer que nosotros ahora podemos manipularlo a nuestro antojo. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hace muchos años atrás leí un libro de fe y un testimonio muy largo en ese libro de fe de un joven que hasta el año 16 de su vida estuvo postrado en su cama. Y él comenta su testimonio, él dice, yo lo único que conocí desde el año 0 de mi vida hasta el año 16 fue una ventana y el techo de mi pieza. Y un dormitorio que no era de más de 3 por 3 metros, algo así. Esa era mi vida. Abría los ojos y veía el panorama. Para él el gran panorama era que lo sentaran enfrente de la ventana y mirara cómo los demás caminaban y hacían una vida normal. Para él eso era algo diferente. Su vida era una desgracia, sentía que era muy poco, decía que no tiene ningún sentido vivir, hasta que llegó a sus manos una Biblia y un libro que le hizo saber que Dios era capaz de cambiar las circunstancias. Y él empezó a orar, le dijo al Señor que quería conocerlo y le dijo, yo tengo algunas peticiones, pero primero necesito conocerte. Y le hizo preguntas a Dios. ¿Eres tú este Dios? ¿Me escuchas? ¿Tú me conoces a mí? ¿Sabes si yo soy importante? Si mis peticiones son importantes, ¿cómo podía saber si lo soy? Entonces Dios comenzó a responder su vida de oración. Se empezó a llenar de felicidad porque ya por lo menos no sentía la soledad con la cual él estaba condenado a morirse parapléjico en esa cama. Y en un momento determinado, el Señor le dio un decreto de fe. Le dijo, si tú eres capaz de creer que un día vas a salir caminando por esta puerta, te vas a levantar de esta cama y en la plaza que él veía, que el gran panorama que tenía era mirar la gente que caminaba por esa plaza de enfrente de su ventana y que un día vas a estar parado en medio de esa plaza gritando, el Señor es el que me ha sanado, Él es mi sanidad, Él es mi Señor. Ese fue el desafío que le planteó Dios. Y él le dijo, a mí me gustaría, pero una vez que gane la convicción, lo haré. Entonces fue creciendo en él. Esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Los procesos de maduración de la vida de fe tienen que ver con un proceso de Dios con nosotros. Las cosas no son mágicas con Dios. Las cosas no son una fantasía con Dios. No porque un día Dios te dio un decreto y hoy día no lo estás mirando de pie, significa que Él te ha mentido. Lo más probable es que donde estés al debe es tu vida de oración. Es tu vida. ¿Cuál es la vida de oración en este contexto? Es el proceso de maduración, el proceso de madurar, el proceso de que se incuba en ti una convicción hasta que toma fuerza, hasta que es capaz de dar a luz todo el propósito por el cual Dios te regaló esa convicción. ¿Cómo madura una convicción de fe? Orando, conociendo al Señor, involucrando a Dios, haciéndole preguntas, dejando que Él te sorprenda. Porque ¿te recuerdas cuando partí la introducción? Dije que se había secado una higuera. Y a uno le suena como, wow, cuánto poder. El Señor soltó la palabra y se secó la higuera. Pero cuando le hacen la pregunta a sus discípulos, la respuesta es la que da Jesús, dice, es que hay que tener una vida de oración, no de decretos mentales. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, o sea que Él lo había pedido orando. Por eso digo, algo tenía con la higuera. O algo le pasó orando. Orando recibió una convicción.
Y no fue, porque si uno no lo lee en su profundidad, te da la impresión de que ese día el Señor andaba como raro, así como medio, un día ando medio atravesado, que no se me vaya a cruzar la higuera. Porque la seco. En cualquier momento le suelto el decreto. Te suena como antojadizo, ¿no? Pero él, recuerden que tenía una vida de oración. De hecho, él dice, yo no hago nada sin que antes lo haya visto hacer a mi Padre. Entonces él, en su vida de oración, por eso digo, es probable que alguien que especuló algo del huerto del Edén puede que haya, ¿no? ¿Se recuerdan de con qué se cubrió el hombre y la mujer? Simbolizando la autojusticia, con las hojas, literalmente dice, ¿no? Entonces, dice, creed, dice, por tanto, digo, que todo lo que pidiereis orando. ¿Cuántas cosas estás pidiendo en oración? Ahora, no es orar, Señor, te pido esto, no. Es orando. Me gusta cómo está conjugado ahí porque es en un presente continuo. Tú puedes hacer una oración, pero eso no necesariamente es estar orando. Porque a veces soltamos nuestra convicción, nuestra petición, pero hay que ir haciendo algunos ajustes, dejando que Dios haga algunos ajustes. Después te va a exigir el Señor perdón, por ejemplo. Dice, ok, tu vida de oración va fantástica, pero ¿perdonaste? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene mucho que ver. Porque dice que el que no perdona no puede ser perdonado por Dios. Y el que no es perdonado por Dios no puede tener el acceso a las respuestas de Dios. Así que esto de vivir orando es mucho más que andar repitiendo palabras, ¿no? El vivir orando significa estar pidiendo a Dios permanentemente, Señor, el proyecto que tengo, ajústalo, afínalo, exige. Uno cree que Dios lo primero que, no sé, te va a pedir plata, dinero, recursos, y a veces te sorprende, dice, no, quiero que perdones a tal persona. No, pero yo preferiría darte dinero. Mucho fuego extraño, hermano. Dice, crean que lo recibirán y les vendrá. Ok, quiero preguntarte, haz un ejercicio en tu vida de oración, sincera. ¿Crees que vas a recibir lo que estás pidiendo o no? Porque dice, aquí no hay términos medios, ¿eh? Aquí no hay términos medios. Dice, porque si tú te pones a orar, dice, si tú pides orando y crees que lo recibirás, eso les vendrá. La pregunta es, ¿por qué no nos viene? ¿Por qué sentimos que hemos hecho tantas peticiones que no tienen respuesta? Es que yo creo que necesitan algunos ajustes. Ajustes para poner completamente bajo su soberanía. Ajustes que tengan que ver con, a lo mejor, el abandono de algunas prácticas, de algunas falsas convicciones, de resentimientos, de dolores, del alma a veces, como lo hemos planteado en las semanas anteriores, que pasan a ser un estorbo porque el primer cortocircuito lo genera uno mismo. Dice, y no dudar en su corazón. Cuando tú te animas a tener una palabra ya, va a ocurrir. Por ejemplo, voy a ir a predicar a Cuba. Amén. No sé cuándo, no sé cómo, pero voy a ir. Eso estoy haciendo mi ejercicio de fe. ¿Eh? Lo que pasa es que el Señor me habló y me dijo que quiere que vaya a predicar a Cuba. No conozco a nadie, no sé, no tengo idea, pero voy a ir a predicar a Cuba. Eso es todo lo que puedo declarar ahora. Entonces, ¿qué me aconsejaría usted? Siga orando, pastor. Le falta seguir orando. ¿Por qué? Porque ahora Dios le tiene que conectar con el cómo, cuándo, qué. Pero siga orando. Y esto es lo que yo te respondo a ti también. En toda tu empresa de fe, en toda esta convicción que andas persiguiendo, no te desanimes.
No te desanimes, sana tu corazón. Deja que Dios, en las áreas que tú te sientes debilitado, confundido, ponlo delante del Señor. Deja que Él trate contigo, deja que Él te pida las ofrendas necesarias para que esta sanidad se dé. Y una vez que esté todo alineado, te aseguro, el decreto va a salir de tu propia boca y va a ser tan confiado porque es Dios el que te lo dijo. Entonces va a ser una palabra que sale en compañerismo de tu boca y la boca de Dios. Algo va a ocurrir. Todo se sujeta a la voz del Señor. Dios te quiere regalar tal fe que tú veas cómo tu decreto en compañerismo con Él va cambiando las circunstancias. No te desanimes, sigue orando, iglesia. De hecho, retoma tu vida de oración, muchos la han abandonado. Crean que lo que están pidiendo lo van a recibir. Si ya pasó por el examen de la soberanía de Dios, ¿cierto? Porque hay cosas que no, te aseguro, Dios no te va a responder oraciones como, no sé, Señor, dame el auto del vecino. No, si es de Él. Mejor ora por uno tuyo. O Señor, quiero que tú me proveas de todo lo que es de mi hermano. No se puede. Tiene que estar alineado a su corazón, a su ley. La historia del joven de los 16 años fue que cuando vino la convicción a su corazón de que Dios un día iba a completar lo que le había prometido en esa soledad, y entonces él empezó a hacer crecer esta convicción dentro de sí mismo. Y empezó primero, escribió la convicción, escribió: yo un día voy a estar parado en medio de esa plaza gritando y enrostrándole a Satanás: tú estás derrotado, completamente derrotado. Yo un día voy a estar en esa plaza gritando: Satanás, tú no tienes autoridad sobre mí, Jesús es mi Señor. Y Él me sana. Cuando dejó de escribir, empezó a tener la convicción de poder hablarlo. Y empezó a contarle a su familia, a sus amigos: el Señor un día me va a sanar. Y yo un día voy a estar parado al medio de esa plaza gritando a Satanás que Él está derrotado, que no tiene autoridad sobre mí, que Jesús es mejor, que es superior. Hasta que un día determinado, era tanta la convicción, había madurado de tal manera en él, se había perfeccionado de tal manera la voz de Dios en él, había arreglado cuenta, había perdonado, había hecho todo lo que el Señor le pidió. Y en un momento determinado irrumpió una luz dentro del cuarto de él y le dijo a ese parapléjico o ex parapléjico hoy día, le dice: este es tu día. Este es el día en donde dejó de ser solo una idea que tú pensaste que iba a ser mental. Fortalezco ahora tu vida, tu ser entero. Esa luz entró en él y él se para y sale caminando, literalmente gritando desde el medio de la plaza: Satanás, tú estás vencido, no eres autoridad, Jesús es superior y aquí estoy. Yo nunca he estado enfermo, yo no soy enfermo, yo no soy parapléjico. Y todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. Pero nosotros tenemos una idea mágica de que tiene que ocurrir ahí. Y si no ocurre, Dios no me escuchó. Ey, espera, hay procesos que tú y yo necesitamos ajustar con Dios. Hay respuestas que no porque no te hayan venido en este instante o al segundo, significa que Dios te ha rechazado. Sana tu alma, sana tu corazón. No juzgues a Dios. Si las demás personas te han rechazado, si las demás personas te han dejado botado, Dios no es así. Dios es bueno en gran manera. Él es todopoderoso, pero Él es todo amor, Él es el amor. Entonces, si la respuesta no apareció de inmediato, no juzgues a Dios. Sí, yo un día oré, pero no pasó nada. Entonces, como no pasó nada, entonces no, para los demás yo voy a escuchar cómo Dios bendice a mi hermano en la iglesia. No. Déjate amar por el Señor. Deja que Dios cambie tus circunstancias. Deja que Dios se glorifique en tus circunstancias. Déjalo. Y no te desanimes porque las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Yo veo un proceso. Higuera esperó, si este fuera el caso, algunos miles de años hasta que le alcanzó. Igual la reprensión. Tu monte va a llegar el momento en donde tú tendrás la autoridad para decirle: ok, sal, quítate. Pero no pretendas inventarte la convicción tú mismo, porque no serás capaz. En tu vida de oración,
¿Ves? Es como orando, yo lo asocio así con ir caminando y viviendo con el Señor. Y mientras voy conversando en el camino que estamos andando los dos juntos, Dios va madurando su idea, su propósito en mí. Hasta que llegue el momento en donde tú puedas hablar lo que Él te dijo. ¿Cuál es la parte del proceso en el cual estás tú? A lo mejor Dios te ha regalado convicciones. Es como si alguien dice, pero Dios me dijo que me iba a dar una casa y no llega nunca. ¿Cuándo va a llegar la casa? Puedes desistir, puedes dejar de orar, puedes amargarte, juzgar al Señor que no cumplió, o puedes esperar, orando. A veces la casa no llega porque el que tiene el tropiezo es uno. Te aseguro que un resentimiento es más tropiezo de lo que tú crees, porque a Dios le interesa sobremanera el estado, la condición de nuestra vida íntegra. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta parte a mí me gusta. Cuando llega un momento, conocí al Señor en la iglesia bautista. Y no creían mucho en lo sobrenatural, no creían nada en realidad, en lo sobrenatural. Pero por alguna razón que yo nunca supe, solo cosas de Dios, siempre tuve convicciones distintas. Y un día dije, yo necesito ser lleno del Espíritu. Yo necesito una evidencia, leí libros, todos eran proscritos en la iglesia, pero me dediqué a buscar por otros lados porque donde me habían limitado, me habían dicho que todo lo perfecto ya había venido, era la Biblia, entonces yo tenía que leer la Biblia y eso era lo perfecto. Yo me sentía tan vacío, sentía que había un mundo y que tenía que explorar con Dios. Y empecé a ir a la literatura proscrita de mi denominación y ahí todos me hablaban de cómo hablar en lengua, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, si es verdad, la única manera es que tengo que orar. Y ves, yo no lo puedo graficar racionalmente en ese momento, pero tengo una convicción que me tiene lleno de hambre. Y le dije al Señor, ok Señor, yo trabajaba mucho, pero tenía justo libre, viernes, sábado, sábado todo el día, domingo todo el día, y el lunes entraba a trabajar. Y le dije, Señor, hoy es día viernes, tengo hasta el lunes, pero yo no me voy a parar de aquí hasta encontrar una convicción y una experiencia con la plenitud de tu Espíritu. Oré 1 hora, desesperante, hermano, no pasaba nada. ¿Te ha pasado que tú dices, voy a orar y ahora algo va a ocurrir y tú sientes que está todo peor que antes el ambiente, como que se te pone un hielo por todos lados, la dureza, parece que tu oración no llega más arriba del techo y uno dice, no, o desisto, pero es el momento en donde no hay que desistir. La primera hora de oración peleé mucho con una convicción que me quería hacer decaer y me decía, era como escuchar una voz, me decía, no te va a resultar, no sigas insistiendo, ves que esto es una mentira, lo que te dijeron los demás era así, tú tienes que quedarte sin esto, pero otra parte de mí decía, no, yo siento que hay algo más, tiene que haber algo más. Segunda hora de oración, ya no estaba orando, estaba gritando. Decía, Señor, por si fuera sordo, ¿no? Señor, parece que el volumen está mal, pero yo necesito que tú me llenes con tu presencia. Yo necesito una experiencia, necesito que tú me llenes con tu presencia. No sé cómo va a ocurrir, qué es lo que tenga que ocurrir, tampoco lo tengo claro. Y escuché al Señor en la segunda hora de oración. Y el Señor me dijo, el mismo texto de Daniel capítulo 9, cuando dice, desde el primer momento en que te decidiste a humillar y a humillar a tu corazón delante de mí, dice, yo te respondí. Y yo te di la respuesta, pero se opone, me dice, como en el segundo cielo hay una oposición. Hay un principado, ¿qué sabía yo de principado? Lo único, para mí era un ladrón interfiriendo en algo que no es de él, apropiándose de algo que no le pertenece. Y me entró como una cosa, una rabia rara y le empecé a reprenderlo. Y en el nombre de Jesús, sal de aquí en medio, ladrón, esto no es tuyo, esto me pertenece en el nombre de Jesús. Y de pronto siento como un fuego que viene a mi cabeza y me puse a hablar en lengua. Y decía, ahora estoy más confundido que antes, no tengo idea de lo que estoy hablando. ¿Qué es esto? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios?
me puse a hablar en lengua y lo disfruté toda la tarde. Llegué feliz, lleno del Señor, a la reunión de jóvenes que teníamos en ese tiempo. Era joven. Joven fui y he envejecido. Y llegué a esa reunión a contarles mi tremenda experiencia con el Señor. Todos me quedaban mirando así. Tuve un montón de problemas, santos problemas. Porque me di cuenta que cuando Dios te responde, no todo el mundo te aplaude. No esperes que todo el mundo te va a sentar en un altar a reconocer, wow, qué hombre, qué mujer de Dios que eres. De hecho, empiezas a brillar y las tinieblas no les gusta eso. Pero hasta el día de hoy he visto el respaldo magnífico del Señor, fiel de Dios. Ok. Lo que quería decirte es que cuando uno ora, sabiendo que va a recibir, cambia. Dejas de andar por si acaso por la vida. Estás seguro que Dios te lo dijo, va a ocurrir. Va a ocurrir. Ok, lo último. Y cuando estéis orando de nuevo, perdonad. Un mandamiento, está en imperativo, perdonad. No dice, podrían contemplar la idea de perdonar, ¿eh? No, es un mandamiento. Y cuando estéis orando, perdonad. Chuta, ¿y a quién? El Espíritu te va a decir. ¿A quién? ¿Y cómo? Dice, porque esta es como la etapa final, el último examen que tienes que tener en tu vida de oración. Es que si tu corazón no ha perdonado, tu Dios no te puede perdonar y por lo tanto el tropiezo está nuevamente en ti mismo. Ahora, hay algunas cosas más difíciles de perdonar. Hay otras que son más fáciles, uno dice, se equivocó. Pero hay otras que tienen que ver con un ataque directo así al alma de uno, que a uno lo ofuscan, que como que te provocan rabia. Pero el Señor nos dice, bueno, las que a ti te convenga, las situaciones que tú puedas sobrellevar, sino que es un mandamiento, debes perdonar. ¿A quién? A todos. Incluso a tu enemigo, hasta el nivel de amarlo. Y cuando eso ocurra, entonces declaren lo que se les antoje, porque estoy seguro que tu mismo decreto es el que nace desde el corazón de Dios y no va a haber tropiezo ni interferencia. La vida de oración que quiere perderse o la quieren hacer perder en las iglesias, porque hoy día es fácil. Quiero saber de guerra espiritual. Pones en Google guerra espiritual. ¡Pum! Los mejores expositores de guerra espiritual. Pero eso no te hace un guerrero. Eso te hace un coleccionista de información del reino. El guerrero es el que se va a la obediencia con Dios y obedece todo lo que el Señor le manda. Tú no puedes tener información de tu vida de oración. Ora. Es tu boca, es tu voz la que Él quiere escuchar. El proceso que quiere caminar Dios es contigo, no es con otros. Y es con nosotros en lo colectivo. Van a haber algunas demandas que son personales. Tu mejor aporte a la colectividad es obedecer a todo lo que Dios te pide individualmente. Pero una vez que estemos juntos, obedecer a todo lo que juntos Dios nos pide. Tu vida de oración te tiene que llevar a tal nivel de convicción que en algún momento determinado tú digas, voy a ir a Cuba. Más adelante les diré cuándo y cómo, porque hasta ahora solo puedo decir, iré a Cuba. Voy a ir a predicar a Cuba. Voy a ir a predicar a Cuba, a destruir fortalezas mentales en ese pueblo. Eso es lo que tengo hasta ahora. Necesito más oración. Pero esa incertidumbre que provoca Dios es la benzina rara, porque ¿sabes qué? Al final, esta es una idea mía, pero yo creo que a Dios
Le interesa tanto estar contigo que te va dando de a poco las respuestas. Es como cuando el papá quiere estar con el hijo, te voy a enseñar, pero no le dice todo de inmediato, porque no disfruta tanto la meta que va a lograr con él, sino estar con el hijo, estar contigo. Eso es lo que me gusta. A Dios lo que le gusta es estar contigo. Es tu persona, es tu ser el que Él valora. Y a nosotros debería importarnos de la misma manera, ¿no? Creo que más que lo que Él nos añada, más de aquello que yo quisiera lograr con Él, debemos aprender que el tesoro más importante es estar con Él, es disfrutar de Él, tener compañerismo con Él, conocerlo a Él. Aleluya. Entonces uno no se enamora de las metas de fe, sino del Dios que te planteó esa meta. Porque al final de cuentas logramos cosas, pero la riqueza mayoritaria está en la persona de Dios, está en la persona de quién es nuestro Dios. El Dios que te ama, el Dios que te conoce, el Dios que tiene proyectos contigo, que los inició desde antes de fundar el mundo. Y a esa idea no va a renunciar jamás. Dios nunca va a ir por menos de aquello que ya vio en ti. Todo el potencial que puso dentro tuyo se conectará en esa vida de oración hasta mirar los frutos que Dios quiere que se den. Nuestras circunstancias nos dicen que vamos muy bien, pero no sé cómo explicarlo, pero en mi fuero interno, en nuestra vida espiritual, veo una puerta gigante de oportunidad. Dios, Él te está llamando. Él nos está llamando. Cambia tu historia. Deja la historia triste, deja la historia del fracaso, deja la historia del rechazo, de la orfandad, y pasa a no solo tener información de Dios, disfruta su paternidad. Disfrútalo. Dios te quiere hacer vivir aventuras impresionantes. Tú eres único en lo que haces. Tú eres único. Hay una asignación única que Dios quiere darse el privilegio, el lujo de exaltar esa unicidad que te ha dado y ser Señor en ella. Pero hay otra que es colectiva. Ya es hora de que hagamos historia. Ya es hora de que mucha gente venga aquí y en ese venir aquí se encuentren con Dios y digan: ¡wow! El Señor vive, el Señor habita con esto. En sus reuniones hay cosas raras, sobrenaturales, difíciles de explicar. Es que de fondo podemos decir: somos un pueblo que ora, somos un pueblo que conoce a Dios. Póngase de pie, por favor. Y orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si eso no se da todavía, no te desanime. La propia vida de oración va a llegar un momento en donde te va a dar la certeza, pero tienes que iniciar ya tu búsqueda. Va a llegar un momento en donde te vas a dar cuenta que no es una convicción mental, sino es una convicción de Dios. Ese día habla lo que Dios te dice y va a ocurrir, y va a ocurrir. ¿Por qué Jesús, te has dado cuenta, nunca cuando se encontró con los enfermos no se puso a orar: Padre, ten misericordia? Ya había orado por ellos. Entonces a los enfermos les decía: levántate, sé sano, resucita. Dio órdenes, pero todo el meollo del asunto era en que antes tenía las convicciones ganadas en su vida de oración. Esa autoridad está presente, está vigente y sigue siendo la misma. Y hoy día accesa para ti en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora dedícate a pasar tiempo con Él. El secreto está allí, en la intimidad con Él. Padre Celestial, hemos estado pidiendo
una vida de oración fructífera, conquistadora. Oramos para que esta mañana, Señor, Tú engendres en nosotros, Señor amado, un buscador más apasionado que antes. Oramos para que nuestros corazones se sanen, Señor, y en esa sanidad que Tú nos vas a compartir sea una plataforma donde Tus convicciones puedan proliferar de manera más óptima. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de oración de mis hermanos, Señor. Bendigo sus tiempos de intimidad, Señor. Pido que Tu Espíritu siga imprimiendo la fuerza, las ganas, la pasión por encontrarse contigo. Y en esos encuentros, Señor, yo estoy seguro, sé que ellos serán fortalecidos, transformados, y que el decreto de su boca en algún momento determinado va a cambiar su circunstancia. Desecho en el nombre de Jesús el desánimo. Reprendemos, Señor, la idea del fracaso. Aquí no hay nadie que esté rechazado por Ti, Señor. Tú eres el Dios que da muchas oportunidades. Aleluya, aleluya. Y nos acercamos al trono de Tu gracia, al trono de Tu misericordia en esta mañana, Señor, y pedimos el oportuno socorro. Oramos para que Tú te levantes, Señor, y en todas nuestras empresas de fe, Señor, Tú nos regales el decreto con el cual vamos a cambiarlo todo, Señor, para Tu gloria y para bendecir también a Tu familia, a Tus hijos, Señor. Declaramos vida, ensanche en el nombre de Jesús. Espíritu de oración, como lo dijo el profeta Zacarías. Espíritu de oración sobre la casa. Espíritu de oración para buscarte, Señor. Una dimensión espiritual, Señor amado, impartida por Ti, para encontrarse contigo, con Tus testimonios, Señor, con Tu fuerza. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que se hacen muros más fortificados, Señor, que se levantan en favor de las familias, Padre Santo, muros de fortificación espiritual que ponen a salvo a nuestros hijos. Declaramos santidad a Tu nombre, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que este pueblo se santificará para Tu gloria, que escuchará Tu voz con nitidez y serán habilitados, Señor, Tus sueños a través de sus corazones. Aleluya, en el nombre de Jesús desatamos, Señor, el poder de la búsqueda, el poder de la pasión. Desatamos en el nombre de Jesús el poder, Señor amado, que hay detrás de esa voz que es Tu Espíritu actuando en nosotros. Tu Espíritu que nos dice que somos hijos, que nos has adoptado para ser hijos Tuyos. Desatamos vida en el nombre de Jesús. Desatamos, Señor, la búsqueda y el encuentro, el hallazgo contigo. Desatamos la unción de la conquista hasta mirar, Señor, las circunstancias concluidas en Ti, no a medias. Renunciamos a la mediocridad en el nombre de Jesús. Volvemos a tomar, Señor, las circunstancias inconclusas y le vamos a dar finalización en Ti. Vamos a orar hasta que Tu convicción venga a nosotros y Tu reino, Señor, se manifieste con autoridad. Reprendemos, echamos abajo, Señor, a las tinieblas, a los que nos han tenido aplastados, y desatamos vida, victoria en el nombre de Jesús. Victoria, Tu victoria, Señor, sobre la casa. Que Tus ángeles vengan, Señor, trayendo respuestas. Comiencen a venir las visitaciones, Señor amado, de los ángeles que necesitaban esta voz. Habilitamos el accionar de ellos sobre la casa en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por Tus bendiciones, por Tus maravillas, porque no hay otro como Tú, Señor, Dios soberano, todopoderoso. Tú eres santo, omnipotente, Señor. Tú eres el creador de todo lo que existe y eres nuestro papá, nuestro Dios amoroso que nos ama, Señor. Que ocurran milagros de sanidades en el alma, Señor, en los corazones heridos, para que seamos una plataforma firme, Señor, solvente. Que Tu presencia, Señor, no caiga y no se decaiga en cada uno de nuestros desaciertos, Señor, o inconsistencias. Todas nuestras debilidades las ponemos delante de Ti y Te suplicamos que Te hagas grande en medio de ellas, Señor. Que los que llegaron enfermos hoy día reciban salud, sean sanos en el nombre de Jesús. Que los que llegaron, Señor, con problemas de libertad, oramos para que la unción de la liberación comience a operar en sus vidas en el nombre de Jesús. Toda opresión espiritual, Señor,
control mental en el nombre de Jesús, o de cualquier índole espiritual que no procede de ti. Oramos para que caigan esas cadenas desde ya en el nombre de Jesús. Caigan. Sometemos, Señor, principados, fortalezas de las tinieblas bajo la autoridad de Jesucristo, y decimos: Él es la cabeza de todo, y la iglesia, que es su cuerpo, pone los pies, Señor, en el nombre de Jesús sobre la serpiente, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, libertad, libertad. Derribamos toda maldición, Señor, oraciones hechiceras, Señor, falsos dioses, falsos cultos, en el nombre de Jesús. Sean los que caen delante de ti, Señor. Toda idolatría, renunciamos a ella, como decía Hechos 15, Señor. Renunciamos a toda lujuria, Señor, toda maldición que viene del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad sexual. No tenemos parte con eso. En el nombre de Jesús nos limpiamos, Señor. Renunciamos a la idolatría y a los homicidios, Señor, a la muerte, en el nombre de Jesús. Y nos abrimos para ser llenos de tu presencia. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos con tu Espíritu de una manera sorprendente, Señor, que anime a las nuevas generaciones, Señor, a experimentarte, a disfrutarte. Gracias. Iniciamos y seguimos dando vida a este proceso, Señor. Añadiremos nuestra vida de oración en la conquista y lo tomaremos como un consejo primordial que proviene de ti. Amén. Amén.